¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, siendo Dios, oró al Padre? Es una pregunta que intriga a muchos, especialmente porque puede parecer contradictorio a primera vista. Jesús es Dios, pero también lo vemos en los evangelios apartándose para orar, buscando momentos de intimidad con el Padre, incluso derramando lágrimas en la agonía del Getsemaní. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué nos enseña esto sobre su naturaleza divina y humana y sobre nuestra relación con Dios? Este tema no es solo teológico, tiene una profundidad espiritual que toca el corazón. Hablar de esto es como explorar un misterio que, aunque no podamos comprender completamente, nos ofrece pistas que iluminan nuestra fe y nuestra vida diaria. La oración de Jesús nos muestra algo más allá de lo evidente. Es un acto lleno de significado, que combina humildad, obediencia y una conexión tan profunda con el Padre que nosotros también somos invitados a buscar. Parte 1. Jesús, el vínculo perfecto entre lo humano y lo divino. Para entender por qué Jesús oraba al Padre, primero debemos reconocer una realidad fundamental. Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Esta unión de naturalezas es algo que puede confundirnos, pero es el corazón de la fe cristiana. Por un lado, Jesús, como Dios, tiene todo el poder, la sabiduría y la gloria. Pero por otro lado, al hacerse hombre, asumió todas las limitaciones de nuestra humanidad excepto el pecado. Imagínate esto: Jesús caminando entre la gente, sintiendo hambre, cansancio, tristeza, alegría. Aunque Él tenía la autoridad divina, decidió vivir como uno de nosotros, y eso incluye depender del Padre de una manera que nos muestra el camino. Sus oraciones no eran una señal de debilidad, sino una muestra de cómo debemos vivir en comunión constante con Dios. Aquí es donde podemos conectar con su humanidad. Jesús nos enseñó no solo con palabras, sino con su ejemplo, que la oración no es un ritual vacío, sino una relación viva y activa con el Padre. Al orar, estaba modelando para nosotros cómo confiar y depender de Dios en todo momento. Así que cuando lo vemos apartándose a lugares solitarios para orar, nos está mostrando el valor de buscar esa conexión espiritual, especialmente en medio de las responsabilidades y presiones de la vida. ¿Has pensado alguna vez que si Jesús, siendo quien es, sintió la necesidad de orar, cuánto más necesitamos nosotros esa conexión? Aquí empieza a cobrar sentido su ejemplo. La oración de Jesús es una invitación abierta para que entendamos que la verdadera fortaleza espiritual viene de estar en la presencia de Dios. Parte 2. La obediencia como acto de amor. Uno de los motivos más profundos por los que Jesús oró al Padre es la obediencia. Ahora, antes de que pienses que obediencia suena como una palabra rígida o poco atractiva, déjame decirte que para Jesús era mucho más que cumplir órdenes. La obediencia para él era una expresión de amor y confianza total en el Padre. Piénsalo de esta manera. Jesús vino al mundo con una misión clara, y esa misión incluía someterse completamente a la voluntad de Dios. Cada oración que hizo fue una manera de alinearse con ese propósito. Cuando Jesús oraba, estaba reafirmando su compromiso con el plan divino, incluso cuando ese plan implicaba sufrimiento y sacrificio. En el Getsemaní, por ejemplo, vemos una de las oraciones más conmovedoras de Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí, Jesús no solo nos muestra su humanidad al enfrentar el miedo y el dolor, sino también su profundo amor por el Padre al someterse a su voluntad. Es un acto de confianza absoluto que nos enseña que incluso en los momentos más difíciles podemos entregarnos a Dios con la certeza de que su plan es bueno. Esto nos reta, ¿verdad? Porque a veces obedecer no es fácil, pero Jesús nos muestra que, al hacerlo,
demostramos nuestra fe en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Su oración es un recordatorio de que el verdadero amor a Dios se refleja en nuestra disposición de seguirlo, incluso cuando no entendemos todo lo que está pasando. Parte 3. El poder de la comunión con el Padre Otro. Aspecto esencial de por qué Jesús oraba es la comunión. La relación entre Jesús y el Padre es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Es una relación perfecta, basada en el amor y la unidad. Cuando Jesús oraba, no lo hacía porque estuviera separado de Dios, sino para mantener esa comunión que era su fuente de fortaleza y dirección. Imagínate esto, un momento de silencio, lejos del ruido y las multitudes, donde Jesús podía hablar con el Padre. En esos momentos, Él buscaba guía, renovaba fuerzas y encontraba paz. No es que Él no supiera qué hacer, es que su vida estaba completamente orientada hacia esa conexión con Dios. Cada oración era un acto de comunión, un recordatorio de que su poder y propósito venían de esa relación íntima. Esto es algo que también necesitamos en nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde es fácil perder el enfoque y olvidarnos de lo que realmente importa. Pero Jesús nos enseña que la comunión con Dios no es opcional, es esencial. Es lo que nos da claridad, fuerza y dirección en medio del caos. Cuando ves a Jesús orando, no es porque lo necesitara en el sentido humano, es porque nos estaba mostrando que el verdadero poder viene de esa relación con el Padre. Y eso es algo que podemos imitar, buscando a Dios no solo en momentos de necesidad, sino también en tiempos de gratitud, adoración y comunión. Parte 4. El ejemplo de humildad para sus discípulos y para nosotros. Ahora hay algo que no podemos ignorar. Jesús sabía que lo estaban observando. Sus discípulos veían cada movimiento, escuchaban cada palabra y aprendían de su ejemplo. Cuando oraba, no solo estaba mostrando su dependencia del Padre, sino también enseñando a sus seguidores cómo vivir. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían desafíos enormes después de su partida. Ellos serían los encargados de llevar el Evangelio al mundo, enfrentando persecuciones, rechazos y dificultades. Y qué mejor manera de prepararlos que enseñándoles la importancia de la oración. No solo con palabras, sino con su vida. Cuando Jesús oraba en público o les enseñaba el Padre Nuestro, estaba dejando un modelo claro de cómo conectar con Dios. Pero también cuando oraba en privado, lejos de todos, nos mostraba que la oración es algo íntimo, personal y no un espectáculo para los demás. Para nosotros, este ejemplo sigue siendo relevante. Nos recuerda que no importa cuán ocupados estemos o cuán grandes sean nuestros retos, la oración debe ser nuestra prioridad. Jesús nos muestra que no hay vida cristiana real sin una vida de oración. Es en esos momentos de intimidad con Dios donde encontramos lo que necesitamos para enfrentar el día a día. Parte 5. La unidad en la misión divina. Finalmente, las oraciones de Jesús reflejan algo profundo, su unidad con el Padre en la misión de redimir al mundo. Desde el principio, todo lo que Jesús hizo fue parte de un plan divino que incluía su vida, su muerte y su resurrección, y cada oración que hizo estaba alineada con ese propósito. Cuando leemos pasajes como Juan 17, conocido como la oración sacerdotal, vemos a Jesús orando por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. En esa oración podemos sentir su amor, su compromiso y su deseo de que todos seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Es una oración que trasciende el tiempo, porque incluye a cada uno de nosotros. Jesús no oraba porque necesitara convencer a Dios de algo, sino porque todo lo que hacía era un reflejo de esa perfecta unidad en el plan de salvación. Y eso nos deja una gran enseñanza. Nuestra vida también debe estar alineada con el propósito de Dios. Al orar,
no solo buscamos cosas para nosotros, sino que nos unimos al plan de Dios para nuestra vida y para el mundo. Parte 6. La oración como un acto de dependencia absoluta. Jesús, en su humanidad, nos enseña algo que a menudo olvidamos. La verdadera fuerza espiritual no proviene de nuestra independencia, sino de nuestra dependencia absoluta de Dios. ¿Te has fijado cómo en este mundo se valora la autosuficiencia? Nos enseñan que ser fuertes significa no necesitar a nadie. Pero Jesús rompe ese paradigma. Su oración constante nos muestra que la verdadera fortaleza se encuentra en reconocer nuestra necesidad de Dios. Piensa en esto. Jesús, siendo Dios mismo, no intentó vivir su vida terrenal de manera independiente. No dijo, yo soy autosuficiente, no necesito orar. Al contrario, buscaba al Padre continuamente. Era un acto de humildad y dependencia. Es como si nos estuviera diciendo, así es como se vive una vida plena, conectada con la fuente de todo poder y sabiduría. La dependencia de Jesús en la oración es un recordatorio de que nosotros también necesitamos esa conexión diaria. No importa cuán capaces o fuertes nos sintamos, siempre habrá cosas que están fuera de nuestro control. ¿Y quién mejor para guiarnos y sostenernos que el mismo Dios que diseñó el universo? Parte 7. La oración como refugio en los momentos difíciles. ¿Recuerdas los momentos más oscuros en la vida de Jesús? La tentación en el desierto, la agonía en Getsemaní, incluso las palabras en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En cada uno de esos momentos, la oración fue su refugio. Ponte en su lugar en el Getsemaní. Jesús sabía lo que venía: traición, sufrimiento, la cruz. Podría haber buscado cualquier otro tipo de escape, pero en lugar de eso, se arrodilló y oró. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué tan humano es eso? Sentir el peso de la angustia y rogar por otra salida. Pero lo que viene después es aún más poderoso. No sea como yo quiero, sino como tú. Este es un ejemplo impresionante para nosotros. A menudo, en los momentos difíciles, nos desesperamos, buscamos soluciones rápidas o incluso nos alejamos de Dios. Pero Jesús nos muestra que la oración es el lugar donde podemos llevar nuestras cargas, ser honestos con nuestros sentimientos y al final someternos a la voluntad de Dios. Porque incluso en los momentos más oscuros, Él tiene un propósito. Parte 8. La oración como herramienta para la misión. Jesús no solo oraba por su propia fortaleza, sino también por aquellos que lo rodeaban. Esto es especialmente evidente en la oración sacerdotal de Juan 17, donde ora por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? En medio de todo lo que estaba enfrentando, Jesús dedicó tiempo para interceder por otros. Él sabía que sus discípulos enfrentarían desafíos enormes después de su partida. Sabía que serían perseguidos, que enfrentarían dudas, temores y oposición. Así que oró por ellos, no solo para que fueran protegidos, sino para que fueran uno, así como Él es uno con el Padre. Incluso oró por ti y por mí, porque en esa oración incluyó a todos los que creerían en Él a lo largo de los siglos. Esto nos enseña algo vital. Nuestras oraciones no deben ser solo sobre nosotros mismos. Jesús nos invita a interceder por otros, a llevar sus cargas ante Dios, a orar por unidad, por fortaleza, por guía. Porque la oración no solo transforma nuestras vidas, también puede transformar el mundo que nos rodea. Parte 9. La oración como expresión de confianza en el plan divino. Un aspecto esencial de las oraciones de Jesús es su confianza total en el plan de Dios. Aunque enfrentó sufrimiento, traición y muerte, nunca perdió de vista el propósito detrás de todo. Cada oración era una reafirmación de su compromiso con la misión divina. Piénsalo, cuando oró en Getsemaní, sabía que su sacrificio traería salvación al mundo.
cuando oró en la cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, estaba mostrando un amor y una confianza que trascienden el entendimiento humano. En lugar de rendirse al dolor o la desesperación, Jesús utilizó la oración para reafirmar su fe en que el plan de Dios siempre es bueno, incluso cuando no lo parece. Esto nos desafía a confiar en Dios incluso cuando las cosas no tienen sentido. La oración de Jesús nos muestra que podemos ser honestos con nuestras emociones, pero también podemos elegir confiar, sabiendo que Dios ve el panorama completo y tiene un propósito para todo. Parte 10. La invitación a una vida de oración constante. Finalmente, las oraciones de Jesús son una invitación abierta para nosotros. No son algo que debemos mirar desde lejos, como si fueran un ejemplo inalcanzable. Al contrario, nos invitan a imitarlo, a vivir una vida donde la oración sea nuestra base, nuestra guía y nuestra fortaleza. Cuando vemos a Jesús orando, no es solo un acto aislado, es un estilo de vida, un ritmo continuo de comunión con Dios. Y eso es exactamente lo que Él desea para nosotros. Quiere que vivamos conectados con el Padre, no solo en los momentos difíciles, sino en cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos enseñó a orar con palabras como el Padre Nuestro, pero también nos enseñó con su ejemplo. Nos mostró que la oración no es una obligación religiosa, sino una relación viva y dinámica. Es un espacio donde podemos ser honestos, encontrar guía, renovar fuerzas y, sobre todo, crecer en nuestra relación con Dios. Y aquí está lo maravilloso. No importa quién seas, dónde estés o qué estés enfrentando, la invitación está abierta. Dios está ahí, esperando que te acerques, listo para escucharte y para responder. Jesús nos mostró el camino y ahora es nuestro turno de seguirlo.